Del conocimiento, presentado por Edison Viveros. Antes de comenzar con lo que es la conceptualización de datos, conocimiento, información y sabiduría, logré mirar qué connotación tenía esto o qué vínculos tenían estos conceptos entre sí, logrando esta pequeña introducción como lo veremos a continuación. Para definir los conceptos propuestos es necesario analizar la pirámide de información, también denominado jerarquía de la información, pirámide del conocimiento, jerarquía del conocimiento, pirámide de la sabiduría, y el entorno anglosajón, frecuentemente conocido como la DIKW o jerarquía DISC en español. DISC significa datos, información, conocimiento y sabiduría. El trabajo de Janseneri Ring 2010 ha sido incluido entre los 17 constructores principales de la ciencia de la información. Voy a nombrar algunos de los más prestigiosos especialistas en la temática que han abordado este tema con una conceptualización muy diferente. Estos prestigiosos especialistas, a su modo de ver, desde su perspectiva, le han dado un enfoque a la conceptualización de la pirámide del conocimiento, como Taylor, Paz, Jung Han, Chain, Hildreth, Wilson, Martínez, Poincy, Serrano, Fallon, Artilés, Muñez, de la Rica, Morris y Janseri Rie. Estos autores manifiestan que los conceptos como tal por sí solos carecen de significado, o sea que cada uno de los conceptos de forma independiente no nos conllevan a ningún camino. Por ejemplo, si nosotros definimos dato, dato para un ingeniero de sistemas tiene una connotación, dato para un estadista tiene otra connotación y así diferentes opiniones dependiendo de la perspectiva cómo se esté trabajando. El dato y la información son considerados los precursores para la construcción del conocimiento. La información es la materia prima y el conocimiento es el recurso mental mediante el cual se agrega valor. El connotado especialista venezolano Páez Urdaneta acude a la llamada pirámide informacional para definir y establecer mediante las variables calidad y cantidad una jerarquización entre otros términos. Esta es la pirámide del conocimiento que la podemos ver desde dos puntos de vista. Una, una pirámide que conlleva unas bases que tienen que ser unos datos bastante fuertes. Esos datos como tal pueden ser definidos, por decirlo así, como un cúmulo de información que dependiendo del ente que los esté analizando, va a tener cierta prevalencia. Esos datos van a generar una información. Esa información, el cúmulo de información, el discernimiento de esa información genera un conocimiento y por ende ese conocimiento nos conlleva a una sabiduría. La punta se va angostando a medida que los datos son grandes y va terminando en una punta y la sabiduría va siendo más pequeña. Ahora vamos a definir cada uno de esos términos, pero en esta pequeña gráfica nos podemos dar cuenta que a mayor número de datos la sabiduría es menor o que cada uno va escalando hasta llegar a la sabiduría. Como podemos observar, a mayor datos indica la calidad y a mayor, por ejemplo, mayor datos, mayor información, mayor conocimiento, mayor inteligencia, indica la cantidad. Hay autores, como lo describen en esta pequeña imagen, que dicen que la pirámide del conocimiento prácticamente no debe ser una pirámide, porque la pirámide indica que tiene que haber datos para que exista información, información para que exista conocimiento y conocimiento para que exista sabiduría. Desde ese punto de vista, el concepto es correcto, pero también tenemos que tener en cuenta que eso es un ciclo. O sea, pueden haber datos que vayan a la información al conocimiento, el conocimiento a la sabiduría, y siempre está de forma cíclica. Y el tener una pirámide indica que de la sabiduría no voy a volver a los datos, porque estaría saltándome, o sea, estaría bajando la pirámide. Entonces, los autores definen que esto es cíclico, más no piramidal. Miremos los conceptos correlacionados a pirámide del conocimiento. Dato. Es la unidad de procesamiento, puede ser un texto, una palabra, un carácter, una fracción de carácter o incluso un punto, dependiendo de qué entidad es la que lo vaya a usar en el proceso en cuestión. Aquí cabe mencionar que los datos, como lo mencioné al inicio, son analizados dependiendo del ente que los esté utilizando, o sea, dependiendo de la entidad que vaya a usarlos.
En este caso, el concepto dato, si lo tomamos, por ejemplo, a nivel del cuerpo humano, son los estímulos sensoriales que percibimos con nuestros sentidos. Eso es un dato. Si lo miramos a nivel criptográfico, son símbolos grabados, incluyendo las palabras, los números, gráficos, imágenes, que son componentes de una comunicación. Si lo miramos a nivel de informática, un dato son una serie de variables acumuladas dentro de una variable general que se están procesando en una base de datos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del ente que los esté utilizando, es el enfoque como se le da. ¿Qué es la información? Es la aplicación de un orden estructurado a los datos, con el propósito de que tengan algún significado. La información es un dato que está organizado. La información también puede ser considerada en el ámbito de la ciencia de la información, suele entenderse como un mensaje. O sea que la información como tal necesita un transmisor, un receptor y un camino. Conocimiento es la comprensión de un tema específico a través de la experiencia o la educación. Normalmente se utiliza el conocimiento en términos de una habilidad o pericia personal en área determinada. El conocimiento general refleja una comprensión empírica más que intuitiva. Se construye sobre la información para darnos un contexto. La diferencia clave entre el conocimiento y la información es que el conocimiento nos da poder para tomar medidas. Prácticamente el conocimiento se va derivando de los datos obtenidos, luego vamos adquiriendo esa información y al procesar nosotros la información adquirimos un conocimiento. El conocimiento lo puede adquirir cualquier tipo de persona, o sea, no es inherente a un cierto tipo de personas. El conocimiento lo podemos pasar de una persona a otra, la información de igual manera, los datos de igual manera. Profundicemos en lo que es el tipo de conocimiento. Existen dos tipos diferentes de conocimientos, el explícito, conocimiento tácito, conocimiento explícito. Es el que sabemos o tenemos y somos plenamente conscientes cuando lo ejecutamos. Es el más fácil de compartir con los demás, ya que se encuentra estructurado y muchas veces esquematizado para facilitar su difusión. Este conocimiento es fácilmente articulable y se puede comunicar y transmitir de forma sencilla. Este tipo de conocimiento no es tan personal, sino que puede ser adquirido por cualquier miembro en una organización. Un manual que contenga las especificaciones de un producto, una fórmula científica, un software informático, son buenos ejemplos de conocimiento explícito. Haciendo más énfasis en el conocimiento explícito, es un concepto que podemos adquirir, son conocimientos que podemos adquirir simplemente como el ejemplo, leo un manual, adquirir ese conocimiento. Otra persona lo lee y también lo adquiere. Esa información que acabo de adquirir perfectamente la puedo pasar a otro ente y de esa forma podemos tener una cadena de conocimientos explícitos. Pero en cambio el conocimiento tácito es aquel que permanece en un nivel inconsciente, se encuentra desarticulado y lo implementamos y ejecutamos de una manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido. Es algo que sabemos, pero nos resulta muy difícil explicarlo. En este caso se trata del conocimiento personal o propio del individuo. Este conocimiento se halla profundamente imbricado en la mente de la persona y ampliamente relacionado con la experiencia práctica de la misma. Un maestro artesano acumula una enorme experiencia y ha desarrollado una gran destreza y pericia a la hora de realizar su trabajo. Sin embargo, si le pidiera que explicara cómo hace su trabajo, probablemente le resultaría muy difícil, sino prácticamente imposible. El conocimiento tácito ya es prácticamente lo que se ha quedado en nuestro ser. Las sinapsis mentales de nuestro cerebro van haciendo un camino y haciendo que ese conocimiento se vaya depositando en él. Cuando lo necesitamos, prácticamente hacemos un llamado a ese conocimiento. Por ejemplo, cuando hacemos el uso de la conducción de un automóvil, la persona que lo aprende por primera vez está adquiriendo un conocimiento. Luego, ese conocimiento ya al ser apropiado perfectamente, la persona puede ir charlando, puede ir contestando un celular, puede ir haciendo otro tipo de actividades mientras está manejando. Y a la hora de reaccionar, el cuerpo de forma mecánica, de forma personal, adquiere las habilidades para, por ejemplo, hacer frenar, acelerar o parar. Esto es el conocimiento tácito como tal. La sabiduría como tal son las estructuras de conocimiento que, siendo contextualmente relevantes, permiten la intervención ventajosa de la realidad. Esto prácticamente quiere decir que nosotros cuando acumulamos unos datos,
luego adquirimos una información y por ende adquirimos un conocimiento, nosotros tenemos estructuralmente una ventaja que ya tenemos una apropiación de ese conocimiento, de todo lo que hemos adquirido con anterioridad, que va haciéndose de forma gradual, proporcional, en cierta cantidad. Eso hace una ventaja sobre el ente que lo posee. Otro concepto es el juicio óptimo, lo que refleja un profundo conocimiento de las personas, cosas, eventos o situaciones. Una persona que tiene la sabiduría puede aplicar efectivamente la percepción y el conocimiento con el fin de producir los resultados deseados. Es la comprensión de la realidad objetiva dentro del contexto más amplio. Prácticamente la sabiduría lo conllevan lo que es la experiencia. La sabiduría es la cúspide del conocimiento del ser humano, que ya con los años se va acumulando ciertos conocimientos, los datos ya han sido procesados, la información ya ha sido procesada como tal, llevando un conocimiento y la cúspide de los conocimientos es la sabiduría. Como tal, una persona que tiene muchos años ejecutando cierta labor, lo que hace es no solamente recurrir a ese conocimiento, sino que a la vez ya puede interpretarlo, contextualizarlo en el entorno en el cual esté trabajando. Como ya está tan apropiado de ese conocimiento, es fácil generar nuevo conocimiento a partir del conocimiento antiguo. Ese conocimiento se le conoce como sabiduría. Aquí tenemos alguna bibliografía muy general de los autores que comúnmente consulté, otros artículos científicos de algunas universidades, pero todos nos conllevan a que los conceptos, dependiendo del ente que los esté trabajando, es como se los interpreta. Los conceptos como tal deben ser analizados, así como lo acabo de mencionar, en una pirámide de conocimiento. Esto nos permite elaborar una estructura que nos permite generar un concepto más claro de lo que es el dato, la información, el conocimiento y la sabiduría. Muchas gracias.